Dice, se informó de un ataque al edificio del SBU donde se encontraban oficiales de la OTAN. Es una noticia importante. RIA Novosti, en Zaporilla, el edificio del SBU donde se encontraban oficiales de los países de la OTAN fue alcanzado, dijo a RIA Novosti Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia prorrusa. Se sabe que uno de los ataques se llevó a cabo en el edificio del SBU donde se encontraban en ese momento oficiales de países de la OTAN. El bloque que rodea el edificio, bueno, está lleno de escombros. Según informes médicos, hay 15 extranjeros que pueden haber perdido la vida y los ataques también se han producido en fábricas de motor Sich y Progress, dice aquí. A las 5:25, la primera llegada. Bueno, la traducción es un poco complicada, Alberto, pero bueno, dice que aquí básicamente se ha producido un ataque, probablemente se han utilizado, dice que básicamente era una planta de fabricación de misiles MLRS y reparación de equipos pesados, pero lo más importante es que hay oficiales de la OTAN que pueden haber resultado eliminados. Sí, la impunidad y la facilidad con la que Rusia está continuando para acabar con objetivos ucranianos es sobrecogedora. Para, de algún modo, intentar compensar esa eficacia, Ucrania o la OTAN de tapadillo ya está atacando con misiles de largo alcance el territorio ucraniano sin tener la valentía de dar el permiso a Ucrania para hacerlo y, obviamente, tener a quien culpar, y sin tampoco la valentía de reconocerlo como no lo ha hecho durante las últimas semanas. El debate de si se podían enviar misiles de largo alcance o no ha quedado relegado porque ya se están utilizando. Sin más, contra arsenales o contra lo que queramos, pero se están utilizando. O alguien cree que son restos de drones lo que ha explotado en esas zonas. 3 grandes ataques a arsenales durante las últimas semanas. Sin embargo, lo que no ha conseguido en ningún momento la OTAN es evitar que Rusia localice y destruya objetivos de primer orden en los cuales se encuentran implicados oficiales de la OTAN. La semana pasada traíamos otro ataque formidable en el que habían caído 9 oficiales, de los cuales 6 eran estadounidenses y 3 franceses. En este caso carecemos de información sobre la procedencia concreta de esos oficiales que han caído en ese ataque, pero no dudamos de que la información de RIA Novosti es realmente veraz. Ojo, amigos magos, porque durante el rato que vamos a estar hoy juntos, vamos a ir viendo hasta qué punto Rusia tiene un absoluto dominio del frente. Y solo de algún modo se podrá inquietar de manera propagandística esa posición si Ucrania, o por lo menos la OTAN, hace efectivamente uso de esos misiles de largo alcance que, como ya hemos visto en las 2 últimas semanas, ya están alcanzando el interior de Rusia. Mientras tanto, propaganda. Más voces occidentales cada vez están denunciando que esto no tiene salida favorable para Ucrania. Y según nos traerá luego Miguel, cada vez están apareciendo más voces en Europa que intentan de algún modo emplazar a la OTAN y a Ucrania a buscar una salida negociada lo antes posible. Queda para las elecciones mes y 10 días. Veremos si les da tiempo a ello durante ese cortísimo lapso de tiempo que dista hasta las elecciones en Estados Unidos. Dice Strana, que es el medio que comenta esta noticia, que Zelensky se ha hecho rehén de Occidente. Zelensky será derrotado tras la negativa de los países occidentales a apoyar su plan de la victoria durante su visita a Estados Unidos, según la fuente de Strana en los círculos políticos de Ucrania. Zelensky, como se indica en este material, se convirtió en rehén de las decisiones de Occidente. Esto se refería, entre otras cosas, a los requisitos para llevar a cabo esos ataques con misiles de largo alcance. Apostó demasiado, categóricamente por esto, reprocha la fuente de la publicación al líder ucraniano. Los líderes occidentales están decepcionados con el plan de Zelensky y con sus políticas. La falta de aprobación del plan de victoria por parte de los países, como se ha señalado, será o conducirá a una derrota a Volodymyr
Zelensky, Alberto? Fijaos cómo poco a poco ya se va madurando la opinión pública occidental para lo que tienen preparado. Poco a poco. Recordad desde aquella portada de la revista Time en la que Zelensky era considerado un héroe a nivel global, todo ridículo en aquel momento, como ahora poco a poco ya el juguete roto va quedando relegado. Y lo van haciendo poquito a poquito en las mismas publicaciones que le ensalzaban en aquel entonces. Pues efectivamente, lo iremos viendo y a medida que se vaya viendo, tendremos que ir deduciendo qué es lo que preparan para la siguiente serie o la siguiente entrega de la serie. Pero cada vez se va acercando más el final de Zelensky y lo van a ir acelerando a medida que Rusia acelera sus avances en el frente. El gobernador de Jersón, de la región de Jersón, Vladimir Saldo. Kiev pretende envenenar el agua en la región de Jersón. El régimen de Kiev planea utilizar armas químicas y bacteriológicas para envenenar los cuerpos de agua en la región de Jersón, dijo el gobernador Vladimir Saldo a RIA Novosti, citando a prisioneros de guerra ucranianos. Se están preparando, lamentablemente, porque los presos están hablando de ello, dijo el jefe de la región. El gobernador señaló que se planean opciones para el uso de armas químicas y posiblemente la contaminación de los cuerpos de agua con la ayuda de armas bacteriológicas. Todo esto no lo ha puesto el enemigo en el fondo del cajón. Lo está y se está preparando, subrayó Saldo, que además es uno de los políticos que a mí me parecen bastante los gobernadores más serios, Alberto. Sí, desde luego que lo es. Y es muy importante tener en cuenta todos los avisos de que obviamente todo esto viene de inteligencia rusa con infiltrados, ¿sabes? El formidable movimiento partisano que vive Ucrania ahora mismo. No solamente señalando objetivos a los que luego va a atacar Rusia, sino también poniendo sobre la mesa cuáles son los planes de Zelensky para buscar alguna salida digna a este despropósito. Bueno, pues uno de lo que ahora mismo nos estamos enterando es utilizar armas químicas contra población, sobre todo contra ese agua. Recordad que todo ese tipo de acciones se engloba en un escenario también conformado por cosas como que vamos a enviar o van a enviar una bomba sucia a determinadas zonas concretas con el fin de obligar a tropas de interposición a entrar a Ucrania. En su momento no era una locura. Periodistas fueron emplazados a Zaporozhye justo días antes del plan en el que se iba a enviar una bomba sucia a la central nuclear de Zaporozhye. También fueron muchos encastrados en el ejército ucraniano hacia Kursk. Y es que se supo que la entrada de Kursk fue filmada en directo según se producía, precisamente porque había una gran cantidad de periodistas o casualidad estadounidenses y británicos que acompañaban al ejército ucraniano. ¿No era un movimiento sorpresa decidido por Ucrania? ¿Cómo puede ser que lo supieran los periodistas occidentales? Periodistas que han sido, en el caso de 5 de ellos, considerados por Rusia como terroristas. Están en busca y captura. En fin, amigos magos, veremos si esa información que nos trae Miguel se materializa o no. Esperemos que no. Politólogo Konkov dijo que es necesario que Zelensky simule elecciones. Y voy a leer el artículo porque creo que es interesante, Alberto. Que la simule, sí. Veremos a ver lo que hace. Sí, vamos a ver qué nos dicen. El presidente ucraniano Zelensky, cuyos poderes expiraron en mayo, se ve obligado a realizar al menos una imitación de las elecciones, ya que está bajo presión de Occidente por este tema. Esta opinión fue compartida por Alexander Konkov, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia. The Economist informó que es probable que Zelensky celebre elecciones presidenciales en 2025. Los periodistas también sugirieron que su oponente podría ser el excomandante en jefe Valery Zaluzhny. Ya sabéis, yo creo que es al que están preparando. Ahora hay una conversación hipotética sobre este tema porque realmente se está volviendo completamente indecente. Después de todo, su mandato ya ha expirado y no hay avances en la legitimación de su cargo. Probablemente no todas las estructuras occidentales son públicas, pero dicen que es necesario primero legalizar su posición y luego vender todo tipo de planes de victoria, comentó Konkov. Además, el politólogo cree que las suposiciones sobre las elecciones están relacionadas con la visita de Zelensky a Estados Unidos y las solicitudes de asistencia militar y financiera. El interlocutor de la publicación sugirió que los socios occidentales de Kiev ofrecieron a Zelensky aumentar la asistencia
si se votase un nuevo presidente en Ucrania. Lo más probable es que haya algún tipo de negociación verbal en este sentido. Zelensky puede prometer celebrar algo, algún tipo de votación, pero en las situaciones actuales el sistema político ucraniano está completamente limitado, está completamente exprimido y es muy condicional hablar de algunos rivales o de alguna hipotética competencia. Bueno, es muy importante lo que dice, porque fijaos que el fracaso de Zelensky en la ONU tiene también vínculo con esa situación ilegítima que vive como falso presidente ucraniano, golpista. Zelensky es un golpista. Los líderes occidentales, por así decirlo, pueden sufrir un descrédito importante si mantienen relaciones diplomáticas de Zelensky como presidente ucraniano. Estarían aceptando a un golpista. Hemos visto muchos menosprecios en ese sentido que no se deben a ningún tipo de rechazo personal a Zelensky, que seguro que lo sienten. Se deben a que es un golpista. Entonces, los rusos, dentro de su sistema de creencias, consideran que no tiene mucho sentido seguir en ese estatus. Con lo cual, hay que simular algo que legitime la presencia de Zelensky. Y claro, cuando vemos ya la posición tan precaria de Zelensky durante esta semana en la ONU, y las reacciones que ha habido, dices, joder, es que encima, no solamente viene con ideas de bombero, sino que ni siquiera es el presidente legítimo. Si hay una serie de circunstancias que exigen claramente un cambio de la situación, el generar una cortina de humo que haga pensar que lo que hay detrás es válido. Y esa cortina de humo puede ser un simulacro de elecciones, lo veremos. Pero es que tiene toda la razón. De hecho, en Estados Unidos seguramente llevarán tiempo dándole a la rueca para ver cómo cubren diplomáticamente ese problema, porque a día de hoy es un mero golpista, no es otra cosa. David Galindo nos dice, Zelensky creo que ya se hubiera rendido y se hubiera ido, pero por un lado tiene la presión de la OTAN y por otro el pie en el cuello de los neonazis. Pues no te falta razón. Probablemente tengas razón. Él ahora está sobreactuando porque no tiene salida. Le siguen manteniendo ahí. Veremos cómo termina. Arelis Estrella nos dice, Zelensky, hablando en inglés, fue un error. De hecho, si hubiese utilizado un traductor, entendía, pero podía responder mejor porque tendría tiempo. Pues también es cierto lo que dices. Yo no he apreciado ese matiz, es que no le he escuchado a Zelensky en la ONU. Ya, con todas las tonterías que nos hemos enterado que iba a decir, ya no le quería escuchar. He escuchado a David Lammy, ese sí, tremendo, pero no, y es verdad, tiene razón. Cuando tienes una situación difícil, mejor un traductor. No solamente para entender bien, sino para tú tener más tiempo para reaccionar. Es súper interesante tu apreciación, Arelis. Muy de acuerdo. Nos dice Gothic, nos dice, yo creo que tienen guardado a Zaluzny en algún lado para cuando tengan que deshacerse y reemplazar al títere. Totalmente de acuerdo. Zaluzny es una de las opciones. Hay otra más, estadounidense. Zaluzny es más británica. Occidente contó cómo terminará el conflicto en Ucrania. Los políticos occidentales, como hemos comentado, reconocen cada vez más que el conflicto en Ucrania solo puede terminar a través de negociaciones con Rusia. Esta opinión fue expresada por el politólogo británico Anatol Lieven. Los funcionarios occidentales reconocen en privado cada vez más que el conflicto terminará en términos cercanos a los acordados en Estambul en las primeras semanas de la confrontación, dijo el experto en un artículo para el portal Anher. También se cree que Kiev tendrá que firmar un tratado de neutralidad acompañado de garantías internacionales de seguridad e integridad territorial. Esto es lo mejor con lo que Ucrania puede contar según el politólogo. Solo puede contar con un acuerdo solo, que consiste en territorios, neutralidad ante la OTAN y desmilitarización. Amigos magos, recordad esos 3 puntos. Rusia no va a aceptar nada que no incluya los 3. Nada. De ahí lo importante de seguir la pista a Donald Trump. A ver qué pasa con esa propuesta que quiere hacer cuando llega al poder, si es que llega, que por lo que nos decís vosotros es muy probable. Bueno, probable que sea el más votado. Luego llega al poder o no, veremos la limpieza o no de las elecciones. Ya visteis lo que pasó en 2020. Neutralidad, territorios y desmilitarización de Ucrania. No hay otro. El politólogo Dudakov, Estados Unidos está
hablando un poco menos del tema de los misiles de largo alcance, dice Dudakov, señaló que no todo el mundo busca una mayor escalada y la amenaza de un conflicto nuclear en el mundo. Sugiere que antes de las elecciones es poco probable que la administración Biden dé permiso para el uso de misiles de largo alcance, manteniendo gradualmente silencio sobre este tema. Poco a poco están desapareciendo el tema de los misiles de largo alcance, hablando cada vez menos de ello. Lo más probable es que veamos una resolución de esta historia con misiles de largo alcance con un permiso positivo para el régimen de Kiev. Al menos hasta las elecciones estadounidenses de noviembre parece, según Dudakov, que no va a haber este permiso, Alberto. Bueno, pues veremos, porque ese permiso, a ver, ese permiso oficialmente no interesa, porque lógicamente puede dar votos a Trump, pero extraoficialmente sí interesa, porque una sensación de escalada beneficia al Partido Demócrata. Sensación de escalada. Recordad que al final ha terminado teniendo razón Miguel. Decía, oye, no puede ser que si efectivamente los demócratas ven que pueden ganar la guerra, aflojen el acelerador de la escalada. Pues cada vez tiene más pinta de que es así. O lo parece, por lo menos. Veremos, amigos magos. Esto no tiene precedentes. Kiev reveló el principal fracaso de la misión de Zelensky a Estados Unidos. El politólogo ucraniano Ruslan Pornik explicó en YouTube cuál es el principal fracaso de la misión del presidente ucraniano Zelensky durante el viaje a Estados Unidos. El punto no es que Biden no haya dado permiso para atacar profundamente a Rusia. Los errores de Zelensky llevaron a la pérdida del apoyo bipartidista en Estados Unidos. Según Pornik, la primera fase del viaje de Zelensky terminó en una crisis de relaciones debido a que criticó a los republicanos y se fue a Pensilvania, lo que ha sido considerado como un apoyo a la campaña de Kamala Harris. Si esto es diplomacia de alto standing, pone de alto orden, entonces no entiendo el propósito de esta visita, dijo Pornik, señalando que como resultado Ucrania perdió el apoyo bipartidista en Estados Unidos del que estaba orgulloso desde el comienzo del conflicto. Los republicanos no votarán a favor de ninguna decisión sobre Ucrania en un futuro próximo, solo garantizado hasta las elecciones presidenciales en Estados Unidos, seguro, pronosticó el politólogo. Recordó la declaración del presidente Johnson, quien exigió la destitución del embajador ucraniano por organizar el viaje de Zelensky. Pues sí, ya le están buscando salida a Zelensky. Nos lo dice Bordasuri. Nos lo dice que Zelensky piensa que ya molesta. Necesitan renovarlo. Pues sí, cada vez molesta más. Veremos lo que dura. Llevamos tiempo también viendo este tipo de cosas. Pero es que, fijaos que en la cumbre de paz de Suiza, de una manera ridícula, se le dio bombo. Pero es que ahora ya ni siquiera se le ha dado bombo. Se le ha dado bombo en plano negativo. Con lo cual... Tasa de desempleo en Rusia, récord mínimo, 2,4%. El dato recién salido del horno. Fíjate cómo ha bajado el desempleo desde prácticamente los años 98 y continúa descendiendo. Madre mía. Y cuando habla de desempleo, ese pequeño pico que hay en el 2020 parece ser causado más por la situación sanitaria que se vivió en 2020 que por la guerra. O sea que, amigos, fijaos qué curva. A mí, desde luego, si me preguntaran, querido Miguel, ese gráfico, si compro o no compro porque se va a dar la vuelta al alza, yo diría que es muy bajista, ¿eh? Con lo cual, Rusia parece tener una muy buena salud en cuanto a su política laboral. Con lo cual les felicitamos. Nos está diciendo Concept Mitui. Estados Unidos ha llevado tropas al Medio Oriente, así que esta guerra entre Israel y Líbano va a ir a más. Fíjate, Concept Mitui. Estados Unidos tiene mucho cuidado con que soldados suyos mueran en las guerras proxy. Israel no deja de ser un proxy muy cualificado, pero un proxy. Así es que sí, van allí a hacer apoyo, a estar ayudando a los israelíes en lo que sea, pero veremos si van realmente a entrar en combate. En cualquier caso, sí. Lo más probable es que vaya a más. También es cierto que cuando se produjo los ataques de Hamas, llevaron allí portaaviones y todo lo que pudieron, y en realidad luego supimos o dedujimos que eran unos envíos más que nada para intimidar. Veremos si va a más, pero desde luego muchas gracias por la información, Concept Mitui. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi,
ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo